Hola, estos datos que verás a continuación son de los últimos 35 años. Son la relación de la población colombiana versus los habitantes inscritos para votar, vista en bloques de 4 años, coincidiendo esto con las elecciones presidenciales. Pasamos de 31.600.000 habitantes en el año 86 con Virgilio Barco hasta 51.618.000 en el 2022 con Duque. En estos 35 años hemos aumentado 20 millones y de 15.839.000 habitantes inscritos en el mismo 86 con Virgilio Barco a 38.909.000 con Duque en el 2022, lo cual significa no solo un incremento exponencial en la población, sino algo aún más importante de ver, 23 millones más de ciudadanos votando. Es de destacar que el comportamiento del crecimiento poblacional en Colombia en este periodo de tiempo estudiado y con estos intervalos mencionados ha sido de forma desordenada y variada. No obstante, en las últimas 4 elecciones presidenciales o en los últimos 16 años, los habitantes inscritos para votar aumentan a razón de 3 millones cada 4 años. Es así como en el 2018 eran 36.227.000 y ahora en el año 2022 hay 38.909.000. La anterior tabla muestra también los votos de la primera y de la segunda vuelta se aplicaba y de igual forma los votos en blanco también se aplicaba. No sabemos con exactitud cuántos votarán este 13 de marzo en las parlamentarias, ni en mayo 29 del 2022, que es la primera vuelta y que podría ser la única. Todo depende de usted. Pero osadamente nos atrevemos a decir, en base a nuestro análisis, que serán entre 21 y 22 millones de colombianos que votarán. Todo esto teniendo en cuenta los 3 millones de jóvenes primíparos que se estrenarán votando en estas elecciones. Y creo que más de uno sabe por quién votar y no se dejarán manipular por lo que han visto en estos últimos 4 años, pero sobre todo la explosión social de los últimos 2 años. Recordemos que luego de las 3 consultas interpartidistas que habrá este 13 de marzo del 2022, Equipo por Colombia, Coalición Centro Esperanza y Pacto Histórico quedarán reducidos para la primera vuelta 6 o 7 candidatos a lo más, y esos serán quienes finalmente se disputen la presidencia de Colombia. Entonces, ¿quién será el presidente de los colombianos para el periodo 22-26? Eso depende de cómo elija usted. Recordemos lo que pasó en las anteriores elecciones del 2018 cuando elegimos a Duque, creyendo que era la solución porque era el candidato que bendijo a Álvaro Uribe y que iba a reivindicarlo, pues el anterior santo, según el mismo Uribe, lo había traicionado. Pues no lo reivindicó y por el contrario, su gobierno ha sido un desgobierno, un total desastre, como lo hemos podido ver. Ni la pandemia lo salvó ni la pudo usar como cortina de humo para echarle las culpas de su pésimo gobierno. Interpretemos pues los 7.616.000 votos de Duque, reales u obtenidos con la corrupción de la ñeñe política, o por cuenta de los Gerlain con Aida Merlano, o fraude de la registraduría, no lo sé, pero se mantuvieron y subieron 2.781.000 para la segunda vuelta, hasta llegar a 10.398.000. Los 4.855.000 votos de Petro se mantuvieron para la segunda vuelta y aumentaron de 4.855.000 hasta llegar a 8.047.000. Es decir, aumentaron 3.192.000, casi 500.000 más que los de Duque. Para la segunda vuelta. Los votos de Fajardo, ¿dónde se fueron luego? Bueno, de acuerdo con la cantidad de votantes en primera y segunda vuelta, entendiendo que en la primera vuelta hubo más votos que en la segunda, ya que en la primera hubo 19.643.000 votos en total y en la segunda 19.536.000. Es decir, que por el contrario votaron casi 200.000 menos que en la primera vuelta. Entonces, ¿de dónde le salieron a Petro los 3.192.000 dichos atrás para la segunda vuelta?
porque en la segunda vuelta sacó 8.047.000. ¿Y de dónde le salieron a Duque los 2.781.000 para la segunda vuelta? Porque en la segunda vuelta obtuvo 10.398.000. Es decir, que entre los dos, Duque y Petro, en segunda vuelta subieron 5.974.000. Continuemos con nuestro análisis. Analicemos cómo se repartieron los votos de los candidatos de la primera vuelta que no lograron pasar a segunda vuelta, que fueron Fajardo 4.602.000, Vargas Lleras 1.412.000 y de la Calle 400.000. Para un total de votos de los tres candidatos que no lograron pasar a la segunda vuelta de 6.415.000. Los demás candidatos no llegaron ni a 50.000 votos, como el pastor Trujillo, casi nadie se acuerda de él, y Timochenko. En otras palabras, entre los candidatos que no pasaron a segunda vuelta sobraban 6.400.000, dispuestos nuevamente a votar fielmente en segunda vuelta, y en efecto lo hicieron. Recordemos que en primera vuelta los votos en blanco fueron 300.000, pero para la segunda vuelta, después del llamado de Fajardo y de la Calle, que enviaron claramente el mensaje de que si no eran ellos, no era Petro, el voto en blanco se aumentó 500.000 más, es decir, que llegó hasta 800.000, algo histórico. Si descontamos esos 500.000 votos de los 6.400.000 de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta, y además les descontamos los 200.000 votos menos que hubo en la segunda vuelta, entonces las cuentas cuadran exactamente. Es decir, los 5.700.000 después de la anterior resta se repartieron entre Duque y Petro así: 3.100.000, ya lo habíamos dicho, Petro, y 2.700.000 Duque, más votos Petro que Duque, que tenía ya de la primera vuelta una ventaja de casi 3 millones sobre Petro. Refinemos más el análisis. Si a los 4.600.000 que votaron por Fajardo se les descuentan los 500.000 que fue el aumento del voto en blanco para la segunda vuelta ante el llamado de Fajardo a sus bases a votar en blanco, que pasó de 300.000 a 800.000, entonces quedan solo 4.100.000. Muchos de ellos que no querían más a Uribe, pero que estuvieron indecisos con Petro en la primera vuelta, no solo de Fajardo, sino de los votos de Humberto de la Calle, que también debieron salir hacia Petro. Muchos de ellos antiuribistas, pero que dejaron a Petro como segunda opción. Aproximadamente 2.800.000 de Fajardo y 400.000 de Humberto de la Calle, para un total de 3.200.000. Si estos hubieran votado por Petro de una en la primera vuelta, Petro hubiera obtenido 8.500.000 para la primera vuelta, aventajando a Duque en la primera vuelta, que sacó 7.800.000, y otro hubiera sido el presidente de los colombianos en el 2018. En línea con todo lo dicho, es necesario recordar los saltos de Petro como candidato presidencial. En el 2010 compitió con Santos, Vargas Lleras, Mocus, Rafael Pardo, Noemí Sanín, y obtuvo 1.331.000, muy bajo por cierto. En el 2018, en primera vuelta, obtuvo 4.857.000 votos, casi cuadruplica los votos del 2010. Lo vemos ascendiendo. En el mismo 2018, en segunda vuelta, obtuvo 8.047.000, más impresionante aún porque en solo 20 días obtuvo 3.200.000 de más, es decir, el 65%. Colombianos, estamos viviendo un momento histórico verdaderamente importante, un punto de inflexión en la historia colombiana. Se trata de cambio de modelo económico. Estamos cerca de deshacernos de los que siempre nos han gobernado en los más de 200 años de vida republicana, los nietos, los bisnietos y los tataranietos de los que nos gobernaron antes. Colombia se merece algo mejor. No estamos hablando de un gobierno de paz perdurable y verdadera, que eso solo lo traerá el reinado milenial de Cristo para los que son cristianos, pero sí podemos mejorar socialmente como ya lo han hecho otros países. Sin vacilación alguna, este 2022 será un punto de inflexión en la historia colombiana. Alguien dijo en la historia que el que tiene el poder no lo suelta sino se lo arrebata. Es el momento de arrebatarlo pacíficamente en las urnas. No más miedo, no más manipulación con el socialismo ni con el comunismo, que nadie está intentando revivir en este momento. Ni con nos vamos a volver ni Venezuela, ni como nos vamos a pasar hambre. Pues todo esto está pasando en Colombia hace rato y no nos damos por enterado. Los malos gobiernos han traído sobre nosotros hambre, miseria y abandono. Hay pocos empleos formales en este país, un mal sistema de salud donde usted no es un paciente, sino un cliente.
servicios públicos casi sin subsidio, impuestos cada vez más caros, educación de mala calidad y con poco acceso. Qué mal han administrado nuestros impuestos. Tenemos más recursos que otros lugares en el mundo, no obstante, ellos están mejores que nosotros. ¿Por qué? Porque los que nos han administrado para sus propios intereses y bolsillos. Todos estos problemas combinados engendran violencia y muerte. Solo que no vemos la sistematicidad de ello por los instrumentos de medición en nuestras manos y se nos manipula para que no lo veamos. Cuando aumenta el hambre y desempleo, los hijos quedan solos en casa porque a los dos padres les toca trabajar y junto a esto aumenta la drogadicción y la violencia. Recuerda, en estas presidenciales elegir por tanto bien. Por ahí han salido algunos empuñando las banderas anticorrupción, pero yo me pregunto dónde estaba Rodolfo Hernández hace 10 años, cuando estaba joven y la corrupción nos carcomía. ¿Por qué no sentía carga por su país? ¿Por qué no inició antes en la política para ayudar a su país? ¿Por qué no atacaba la corrupción si ya estaban los grandes escándalos de corrupción que son el pan diario de Colombia? Hemos visto en cambio a Petro comprometido con la paz durante 33 años, pese a que fue un joven que a la edad de 17 años lamentablemente entró al M-19 y salió a los 24 años. Mientras estuvo en esa guerrilla, fue personero y concejal de su municipio Zipaquirá. No se conoce que estuvo en el monte con esa guerrilla ni en el Palacio de Justicia como le indilgan. Pues para esa época estaba preso año y medio, acusado de rebelión y porte ilegal de armas, que fueron los delitos por los que lo condenaron. No fue indultado, por tanto, con los otros guerrilleros, porque no fue cabecilla de esa guerrilla, no fue como el Mono Jojoy, ni Timochenko siquiera. Y lo que haya hecho en esos 7 años de su juventud, creo que los pagó con el estigma que sus detractores políticos le han hecho llevar durante más de 30 años. Pero lo que sí lo hemos visto es atacar la corrupción de este país. Las alianzas de gobiernos y paramilitares, conocidas como parapolíticas, se descubrieron en gran medida gracias a sus grandes y elocuentes debates del 2006. El escándalo de los nules y la 26 en Bogotá, las chuzadas del DAS, que lo hicieron desintegrarse, los falsos positivos, entre otros, ha estado presente en los grandes debates de corrupción del país. Creo que se tiene bien merecido la presidencia de Colombia. Así que este 29 de mayo del 2022 no lo deje como plan B, como en el 18. Puede ser muy peligroso. No espere hasta la segunda vuelta. Arriésguese de una. Si tiene miedo, hágalo. Con miedo, pero hágalo. No elija los mismos de siempre. Atrévase. No tenemos nada que perder, sino la tierra que llevamos en las uñas. No espere cosas distintas si siempre hace lo mismo. Hay 3 millones de jóvenes que votarán por primera vez en estas elecciones, a los cuales les invitamos a que no elijan nuevamente a nuestros verdugos, opresores, lobos vestidos de ovejas, que ante los medios se presentan con discursos bonitos, con frases de Pablo Coelho para manipularnos, pero mírelos en las plenarias del Congreso, ahí sí los conocería, con las malas leyes que aprueban en contra de nosotros. A Rodolfo Hernández le decimos que mala hora pareció, que él obtendrá algunos votos de más que los otros candidatos, pero no llegará a la Casa de Nariño, que por su causa podría haber una segunda vuelta en Colombia y algunos vaticinan hasta una tercera. Rodolfo solo llegó a entorpecer estas elecciones. Hubiéramos economizado los miles de millones que se gastarán en la segunda vuelta de darse, y esta vale más que la consulta interpartidista que él criticó, que es necesaria democráticamente además, y no solo pertenece al pacto histórico, sino que tienen consulta las otras coaliciones. Además es en simultáneo con las elecciones parlamentarias. Con la coalición Centro Esperanza, que no es de centro, tampoco tenemos esperanza. Son más de lo mismo. El equipo por Colombia no son un buen equipo. Se mantienen peleando desde que empezaron. Y todo menos por Colombia. Han cogobernado desde siempre con los corruptos y no le han sido incómodos. Hasta pronto, mil bendiciones.